Rodrigo, hablemos de la campaña que lanzó República esta semana. ¿Qué te parecen las reacciones? Buenas tardes, Ale. Buenas tardes a todos. A ver, mira, yo creo que es una campaña que, si bien es cierto, la traíamos desde hace varios meses trabajándola, salió en un momento muy oportuno. Es una campaña que dice, y lo recuerdo, que el bien común está por debajo del derecho individual o que el derecho individual es más importante que el bien común. Las palabras textuales de la campaña es que el derecho individual está más importante que el bien común. Yo creo que esto es muy importante y es muy importante generar la discusión, y eso es lo que me tiene contento de la campaña. Lo que nosotros buscábamos con la campaña era generar esta controversia para que se genere la discusión. Si no generas controversia, difícilmente generas discusión. ¿Y por qué creemos que era importante generar la discusión? Porque hay muchos momentos en la historia reciente de Guatemala, de los últimos 2 años y de las últimas 2 semanas, en donde mucha gente bien intencionada, personas buenas, realmente creen que anteponer el bien común al derecho individual está bien. Entonces, quiero darte algunos ejemplos. Por ejemplo, para la pandemia. Para la pandemia, a nivel mundial, yo te diría que la sociedad mundial demostramos ser una sociedad muy manipulable. Pero yo ponía aquí un ejemplo muy claro en Guatemala, que tal vez no aplica igual en otros países, pero en Guatemala sí. Y es que había muchísima gente de acuerdo con las encerronas, de acuerdo con todas las, digamos, las limitaciones que habían de movilidad, porque su mamá, su abuela, un conocido, lo que fuera, era una persona de alto riesgo, ¿verdad? Bueno, tú tuviste una tragedia personal espantosa. Y entonces su argumento mental era que para proteger a su mamá o a su abuela, era válido encerrar a toda la sociedad. Y por un lado puedes decir, bueno, sí, estás salvando una vida. Pero en ese encierro de la sociedad, tú estás encerrando, por ejemplo, también a los chuqueros. Estás encerrando también a los tienderos. Estás encerrando a la gente que vende artesanías turísticas todos los días. Y entonces le estás diciendo a esas personas que ellos no tienen el derecho de darle de comer a sus hijos, porque tú tienes el derecho de cuidar a tu mamá o a tu abuela. Y ellos tienen el mismo derecho de darle de comer a sus hijos que tú tenías de cuidar a tu mamá o a tu abuela. Y entonces ahí la responsabilidad individual y el derecho individual lo que te dice es, señora de 70, 80, 90 años, lo que sea, si usted no se quiere contagiar, se puede quedar en su casa o en su cuarto. Pero usted no le puede pedir al hotdoquero que no trabaje. Porque él tiene el mismo derecho de usted de darle de comer a sus hijos que usted de que no le dé COVID. Y eso, ahí ves tú el bien común, que era que no nos enfermáramos, ¿verdad? Estando por encima del derecho individual. Y eso no se vale. Eso no se vale. Lo que pasa es que a veces es difícil entenderlo porque uno cree que es el bien común de irme de viaje a Cancún. No, ese no es el bien común del que estamos hablando. De ahí te voy a dar una analogía que parece, digamos, a veces tonta, pero a mí me parece muy simpática para explicar, y es casi todos los guatemaltecos, ¿verdad?, viven en una colonia o en un condominio que hay algún tipo de organización, digamos, de vecinos. En un país en donde el bien común estuviera por encima del derecho individual, tú podrías salir a trabajar y cuando regreses encontrarte con que tu propiedad, tu casa donde tú vives, es la casa club del condominio. ¿Por qué? Porque todos los vecinos se pusieron de acuerdo y creyeron que lo mejor para el bien común era que tu casa fuera la casa club. En un país como Guatemala, en donde el derecho individual está por encima del bien común, tú vienes y les dices, señores, me alegro mucho por sus intenciones, pero vayan al registro de la propiedad y van a ver de quién es esta casa. Y si la quieren, se las vendo, pero si no, es mía. Y aquí vivo yo y ustedes se van, aunque el condominio no tenga casa club. Es una analogía un poco, pero es burda, pero lo que pasa es que hay que explicarlo así a veces. Exactamente, porque el problema, Alejandro, es que la gente cree que el bien común es este bien social, en donde además de las universidades, la educación, todo, digamos, nos vienen metiendo en la cabeza que así debe ser, hasta que lo vives en carne propia. Y eso lo podemos ver en las últimas 3 semanas con los bloqueos. Hablan de democracia. Sí, no sé si habían 200 personas bloqueando, si habían 2,000, si habían 20,000, 200,000 o 2 millones.
No importa. Podían haber habido 9 millones. Podían haber habido 15 millones de personas bloqueando las calles. Que todo aquel que quería ir a trabajar tiene que poderlo hacer. Entonces, dice la gente cree, ¿verdad? Porque es una de las ideas socialistas que le gusta a los socialistas meter en la narrativa. No, que aquí los que están sufriendo son las grandes empresas. Eso es mentira. Probablemente las grandes empresas perdieron mucho dinero esas 3 semanas. Tal vez el 1% de sus utilidades. Pero hubieron restauranteros que perdieron su restaurante. Hubieron personas, artesanos que venden artesanías para el turismo que no vendieron nada durante 20, 30 días. Hoteles, si no estamos hablando Los hoteles de están, grandes. hoteles pequeños, grandes, medianos, que se quedaron sin turistas. Tuktuqueros que no tuvieron pasaje en lugares como Panajachel o Chichicastenango o La Antigua. Gente que vive del día a día. Y entonces, porque un grupo pequeño de personas, pequeño, como te repito, puede ser 2,000, 20,000, 200 o 200,000, no importa, decidió que el bien común de Guatemala era bloquearla para la renuncia de estos funcionarios y otros para otros objetivos, dejaste sin comer a estas personas. Gente que probablemente había trabajado toda su vida para poner su restaurante, lo perdió. Sí, lo perdí. Eso no se vale. Gente que tal vez no va a tener para pagar la hipoteca de su casa este mes. Gente que no va a tener para pagar los sueldos. Porque un grupo de personas creyeron que era lo mejor. Entonces, ese es el motivo de la campaña, Ale. Y el motivo de la campaña era generar esta controversia para generar esta conversación. Yo sé que a los socialistas marcados, ignorantes, como por ejemplo Juan Francisco Sandoval, que dice que interés particular y derecho individual son lo mismo o que no sabe la diferencia, esta campaña le está hablando a la pared para esas personas. Pero hay mucha gente en medio que sí lo entiende y que cuando lo conversas y se lo extrapolas a este ejemplo en particular, lo empiezan a entender. Entonces yo creo que es importante, es súper importante, es una discusión súper valiosa porque eso va a depender si queremos construir un país socialista, como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua, o un país capitalista republicano, como Estados Unidos, como Inglaterra, como los países que han salido adelante. Precisamente en las redes sociales, aparte de ese comentario, ese lamentable comentario, hubo otros en donde pudimos ver cómo la gente no entiende qué es derecho individual. Pensaba que lo que pasa es que el artículo 1 de la Constitución dice tal cosa, el 44 el otro. No es eso, es derecho individual. Y lamentablemente no hay ahora nadie más haciendo una campaña yo le llamo concientización. Y a ver, el artículo 1 de la Constitución está claro, porque dice, el Estado se va a organizar para proteger a la persona, en primer lugar, que es el individuo, es el derecho individual, a la familia, que es la consecuencia, con el fin supremo del bien común. O sea, la consecuencia de proteger esos derechos, de proteger a las personas, es un bien común. Las sociedades exitosas son las sociedades en donde se respetan los derechos individuales. ¿Verdad? Si esto te vas a un ejemplo más pequeño, en el que casi todos podemos identificarnos, la familia. Cuando papá está bien en lo individual, mamá está bien en lo individual, usualmente tienen un buen matrimonio y generalmente van a tener una buena familia. Y seguramente van a ser vecinos de una buena colonia, o van a ser buenos vecinos de su colonia, y probablemente después van a ser buenos miembros de la sociedad. Pero si papá no está bien o mamá no está bien, o a papá se le están violando los derechos individuales o a mamá se le están violando los derechos individuales, todo lo demás se deshace. Entonces tenemos que entender que el derecho individual es eso, lo que dice el artículo 1 de la Constitución. El artículo 44 lo que dice es que el interés común prevalecerá sobre el interés individual. Interés es otra cosa. Interés es lo que yo quiero, lo que a mí me conviene en lo personal. Eso sí estoy de acuerdo que tiene que prevalecer el interés común, ¿verdad? Pero son dos cosas completamente distintas. Pero eso evidencia que los socialistas creen que
tienen derecho a lo que quieren. Es que para ellos el problema es que el fin justifica los medios. Y eso lo vimos ahorita en las últimas 3 semanas. Si me van a decir a mí que los 48 cantones no son socialistas o que los líderes, las autoridades indígenas de Sololá no son socialistas, o me van a decir otros que Bernardo Arévalo y Semilla no es socialista, porque a veces también quieren decir eso, pues lo siento mucho, sus acciones fueron socialistas. Punto. Sus acciones, estas 3 semanas, que si los 48 cantones son comerciantes y son empresarios, lo creo, pero sus acciones en las últimas 3 semanas fueron socialistas. Las acciones de los líderes indígenas de Sololá están siendo socialistas. Es más, hay uno de los miembros que está en la mesa de negociación de Sololá que sigue teniendo bloqueado, entiendo que 4 caminos, que fue guerrillero. Él fue guerrillero, ¿verdad? Y Bernardo Arévalo y el partido Semilla es socialista. Lo ha demostrado, lo han evidenciado. Samuel Pérez Álvarez estuvo con Álvaro Arzúa hace 2 días, 3 días, en un debate que creo que ha sido que me gustó mucho, porque creo que Álvaro puso en su lugar bastantes veces a Samuel en ese sentido, pero lamentablemente son socialistas. Y lo que tenemos que entender es que eso es lo que nos viene. Lamentablemente, sí, son los que ganaron, nos guste o no nos guste, tenemos que aceptarlo. No nos gusta, pero es lo que ganaron. Tenemos que respetar el derecho individual que ellos tienen de haber ganado las elecciones. Uno, aunque el bien común creo que lo va a sufrir, si tú me preguntas. Creo que el bien común va a sufrir las consecuencias de ese gobierno. ¿Y por qué te digo esto? Porque lo vi ahorita en estas 3 semanas. Ahora están negando de que ellos llamaron a las manifestaciones. Raúl Barrera puso un tuit 2 días antes de los bloqueos de los 48 cantones, que él estaba en Occidente organizando la resistencia. El día que empiezan las manifestaciones, la noche anterior, Bernardo Arévalo y Karen Herrera hacen un video llamando a las manifestaciones y a los bloqueos. Después Bernardo Arévalo hace 2 o 3 videos, uno de ellos fue el discurso que dio en el ENADE y el tuit que puso posterior, en donde dice claramente que él está de acuerdo y dice que los bloqueos son democracia y que están defendiendo la democracia. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Entonces, yo creo que es muy importante, ahí sí que le pongamos a cada quien por su nombre. Y aquí, Bernardo Arévalo, en conjunto, no estoy diciendo que él le haya dado órdenes, pero en conjunto con algunos líderes indígenas, organizaron esta locura que tuvimos, esta crisis que tuvimos durante 3 semanas, que todavía no ha terminado de terminar, que le hizo mucho daño a millones de personas. En mi opinión, hizo lo mismo que hacen los socialistas. Se aprovechó de los beneficios, pero no tuvo ninguno de los costos. Ese es el problema. Y lamentablemente, muy bien dicho, creo que es lo que acabas de decir. Lamentablemente, Ale, es exactamente la mentalidad. Acabo de leer una frase que me encantó en un libro que estoy leyendo, que dice que los socialistas no es que quieran proteger a los pobres, es que odian a los ricos. Y entonces las acciones que toman no son para proteger a los pobres, son para damnificar a los ricos. Y eso es lo que yo creo que es muy peligroso. Y lamentablemente, pues yo creo que el ADN de Bernardo Arévalo y de Semilla es ese, ¿verdad? Aunque yo sé que hay gente con mucha esperanza de que él va a ser más socialdemócrata y más centrado y quiere dejar un buen legado. Ojalá yo me equivoque. Pero creo que no me voy a equivocar. Creo que lamentablemente su posición va a ser esa. Porque otra cosa muy importante que le pasa a los socialistas es que son expertos en victimizarse y expertos en destruir. Ellos son expertos en destruir, en romper, ¿verdad? Y en victimizarse. ¿Qué hicieron con la ley del MP hace 4 años? La destruyeron hace 8 años, ¿verdad? La arruinaron, lo poco bueno que había. La ley electoral y de partidos políticos, lo mismo. Ahora dice Samuel Pérez Álvarez que la quiere volver a reformar. Mi pregunta es, ¿cada 4 años lo va a hacer? Dentro de 4 años, cuando el fiscal sea de izquierda, puesto por Bernardo Arévalo, y gane un presidente de derecha que quiera remover al fiscal, ¿va a volver a cambiar la ley? Entonces ahí es donde tú te das cuenta la incongruencia con la que vamos a tener que
convivir los siguientes 4 años como guatemaltecos. Lamentablemente estamos viviendo las consecuencias de muy malos gobiernos, de gobiernos con muchísima ineptitud, con muchísima corrupción, pero que le han dejado mucho que deber al pueblo guatemalteco. Y estamos viviendo las consecuencias de eso. Regresemos a lo de los socialistas y los ricos y los pobres. Unámonos a los bloqueos. Como decías, pues sí, algunas empresas grandes tuvieron pérdidas, por supuesto, pero representan muy poco de sus ventas totales. Pero son los pequeños los que representan esas pérdidas, la totalidad de sus ingresos. Y eso es, si eso es lo que Semilla nos mostró estas semanas, como decís, es lo que podemos esperar 4 años. Pues es lo que está pasando en Argentina, es lo que está pasando en Venezuela, es lo que pasó en Cuba, es lo que pasó en Nicaragua, es lo que quisiera Petro que pase en Colombia y está en esa batalla constante. O sea, es lo que es. O sea, el mejor ejemplo es Argentina. En ese sentido. ¿Por qué? Argentina tiene una inflación ridícula. Una cosa, yo estuve hace un mes en Argentina y estaba a 750 por 1. Aquí estamos a 780 por 1, desde hace 20 años. Argentina estaba a 750 por 1. Hoy está a 1000, ayer estaba a 1200, probablemente hoy está en 1400 ya. Eso es 50% de inflación en un mes. ¿Quién es el que pierde eso? El que gana en pesos argentinos. Te garantizo que los ricos de Argentina tienen dolarizada su economía al 100%. Y los que por alguna razón tengan un negocio que tiene que vender en pesos, yo te garantizo que esa persona, que es empresario, cambia pesos a dólares todos los días. Si no es que todas las horas. No me extrañaría que lo haga hora por hora. Y que tenga 5 personas trabajando para eso. Y el contacto en el banco para poderlo hacer cada hora. Pero el pobre no. Aquí, por ejemplo, en los bloqueos, tuvimos hace 15 días, cabalmente, hoy jueves hace 15 días, en la radio, tuvimos a un empresario muy exitoso, un tipo para mí excepcional, que produce, él procesa, tiene una cooperativa, entiendo, de decenas de miles de miembros, pero además de procesa verduras, frutas, en fin. Entonces tiene perecederos y no perecederos. Yo hablé con él esa noche y me dice: Rodrigo, tengo, no me recuerdo el número exacto, pero creo que eran 70 furgones, que si no llegaban esa noche al puerto, que creo que no llegaron, se perdían. Y me dice: yo voy a perder mucha plata, pero 75,000 familias van a perder todo su dinero de octubre. Todo. O sea, ¿qué le pasa al 95% de los guatemaltecos que no reciben su sueldo mes con mes? ¿Verdad? Entonces, esa fue la consecuencia real. Lo que pasa es de que hay un error muchas veces en las instituciones del sector privado que les gusta decir es que se perdieron 300 millones, 500 millones, 2,000 millones y la gente eso no lo entiende. Pregúntale a tu amigo que tiene un pequeño restaurante. Pregúntale a tu tía, a tu primo que vende artesanías. Pregúntales cómo les fue. ¿Verdad? Tengo otro caso de terror de una persona que salió de San Marcos el lunes 1 de octubre o 2 de octubre, no me recuerdo qué día fue, creo que 2 de octubre, y logró llegar a la ciudad de Guatemala 15 días después, el domingo. Su primer trabón fue en Alaska, en Cuatro Caminos, y ahí tuvo que regresar a Quetzaltenango. De ahí se puso la cosa muy fea en Quetzaltenango, los expulsaron, se tuvieron que ir caminando a San Marcos, y ahí empezaron a caminar, los obligaban a manifestar cada vez que llegaban a uno de los bloqueos. Tuvo que literalmente pagarle a un fletero de papas, de un camión de papa, para meterse escondidos entre la papa para que los pasaran, para que los atravesaran por los encuentros. Cuando llegaron a Sololá, los de Sololá los obligaron a manifestar 3 horas. Y si no manifestaban, los linchaban. Y tuvo que pagar 250 quetzales a ese coyote de papas para poder pasar, ¿verdad? O sea, estuvo 15 días así. O sea, ¿cuánta gente
estuvo así. ¿Y qué quería? Ir a trabajar. ¿Trabajar? ¿Trabajar? Y no importa si hubiera querido ir a ver a su hijo, si hubiera querido lo que fuera. Entonces, yo espero de que esto nos haya quedado a los guatemaltecos como una lección importante que no podemos permitir para que nos asustemos. En Chile duró alrededor de 5 meses el estallido social. 5 meses. En Colombia duró 3 meses. En Ecuador duró como 2 o 3 meses. O sea, aquí que hasta el momento solo haya durado 3 semanas y un poquito en algunos lados, es un primer milagro. Pero yo sí creo que como guatemaltecos, como ciudadanos, tenemos que estar conscientes para no permitir esto, porque yo creo que este va a ser el modus operandi del gobierno entrante para gobernar. Que esa es otra cosa muy importante, que no me la has preguntado. Mucha gente dice, pero si lo único que tiene que pasar es que renuncien 3 funcionarios. Si se sienta el precedente de que porque se bloquean calles, renuncian funcionarios, mañana van a poder bloquear calles para que renuncien los diputados, para que renuncie la Corte de Constitucionalidad, para que renuncie la Corte Suprema de Justicia, para que renuncien los empresarios, para que renuncie quien se les dé la gana. Entonces no podemos permitir ese precedente tampoco. Entonces tenemos que llegar al 14 a los 14. Yo estoy confiado que Bernardo Arévalo va a tomar posesión y así tiene que ser. Pero tenemos que estar muy atentos los guatemaltecos de que nos vienen 4 años complicados. ¿Y cuál es la actitud del ciudadano que ante esto es hacer prevalecer su derecho individual ante lo que ellos quieren hacer ver como que es el interés colectivo? Exactamente. Yo creo que en primer lugar, digamos, hubo un grupo importante de personas que se sumó en el calor del momento, sobre todo creo que en la ciudad. Creo que habían manipuladores que lo ves en las redes sociales, ves que eran parte de todo el grupo Semilla, pero creo que habían personas bien intencionadas que se sumaron, que por la corrupción, que porque están hartos, porque razones para manifestar en Guatemala hay muchas y válidas. Entonces creo que es importante hacer un esfuerzo para que estas personas entiendan que cuando estas cosas pasan no son casualidades, muy pocas veces son realmente espontáneas, muy pocas veces. Eso en primer lugar. En segundo lugar, entender que hay agendas y que no se dejen utilizar. Y en tercer lugar, yo sí te tengo que decir, a mí me encantó cuando empecé a ver las manifestaciones a favor de la libertad de locomoción, a favor de la libertad, o sea, las manifestaciones de ciudadanos diciéndole a los que estaban bloqueando, aquí no vas a bloquear más. Yo creo que eso es bien importante porque yo creo que es una manera muy potente. Entendamos que no vamos a tener a las fuerzas de seguridad, digamos, del lado de los ciudadanos los próximos 4 años en estas ocasiones. Tampoco se tuvo en este momento, ¿verdad? Pero dentro de los próximos 4 años definitivamente no, porque el mismo gobierno va a ser el jefe de la policía y del ejército. Entonces nos va a tocar a los ciudadanos ser igual de activos. En el momento en que veamos un bloqueo, si me preguntas a mí, creo que nos tardamos 1 semana en reaccionar. O sea, la primera semana de bloqueos la gente como que no lo terminaba de sentir o de entender. Creo que la próxima que sucede tenemos que reaccionar el primer día. Y si durante el próximo gobierno ciudadanos manifiestan en contra del gobierno, ¿qué van a hacer las fuerzas de seguridad? Pues ya veremos, ¿verdad? Lo que sí espero es que si eso sucede, esos ciudadanos manifiesten en contra del gobierno de manera pacífica, 1, y 2, sin violar los derechos de los demás. Como se han hecho, como se hizo en el 2009, como se hizo en el 2015, como se ha hecho en varias ocasiones. En el 2001 se hizo contra Portillo. O sea, digamos, con excepción del Jueves Negro, que eso no fue una manifestación, eso fue un tema raro, orquestado ahí de mafia, o sea, eso fue un tema... Terrorismo, casi. Digamos, auténticas manifestaciones, si nos vamos a 30 años para acá, que yo me recuerde, está el paro
nacional que se hizo en el 90s. 2001. Bueno, está de los 90, pero ese sí, yo era muy chiquito. Está en el 2001, creo que eso, 2002, en contra de Deportivo. Después están las manifestaciones en contra de Colom, de Rosenberg. Después están las del 2015. Del 2015 al 2017 hay pequeñas, digamos, expresiones. Incluso en el 2015 hubo un paro nacional, ¿verdad? Que no fue un paro nacional completo, pero digamos, hubo bastantes compañías, empresas que voluntariamente cerraron sus oficinas esos días o sus comercios. Pero fueron voluntarios, nadie los obligó. Como sí ocurrió ahora. ¿Verdad? Como sí ocurrió ahora. Y entonces esa es la gran diferencia entre un paro nacional y un bloqueo. Esa es la gran diferencia entre una manifestación para exigir derechos a un acto que viola derechos, porque no quiero llamarle ni manifestación, porque es un acto que viola derechos. Pues nos vienen tiempos difíciles. Pues yo creo que sí, creo que lamentablemente también hay que tener la sensatez para entender que como ciudadanos no hemos hecho lo que hay que hacer para que realmente entremos en ese rumbo de prosperidad. Y yo creo que son muchas cosas las que hay que hacer. A mí hay una frase que me encanta que dice, a veces no es suficiente hacer lo que hay que hacer. Hay que hacer lo que se tiene que hacer. ¿Verdad? Y yo eso creo que es muy importante y creo que tenemos que como ciudadanos realmente hacer lo que se requiere para que Guatemala pues tenga ese rumbo de desarrollo y prosperidad que todos los guatemaltecos queremos. Muchas gracias, Rodrigo. Dígale, gracias.